buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos en este sábado 9 de abril ya, a puntito de la Semana Santa, que empiece la Semana Santa, pero no, nosotros seguiremos aquí, incluso el Viernes Santo, que igual es como estos últimos viernes un poquito de dolores, porque hoy pues no nos queda más remedio que hablar de nada menos que 3 instituciones. Por cierto, una se puede decir que pública, porque la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, pues es pública. Y el Banco de España, pues también. Y otra privada, pero que tiene mucho prestigio, que es el Servicio de Estudios del BBVA, que han hecho unas previsiones para este año, para el que viene y casi para el otro, que en fin, de verdad, yo no os quiero, siempre les digo, no os quiero amargar la comida, no os quiero amargar el fin de semana, pero es mejor conocer las cosas para poder reaccionar. Y no hagáis ni caso a lo que ha dicho la vicepresidenta Calviño, que aparte nos ha engañado sobre lo que dice el Banco de España, que solamente hay que ir a leerse el informe. O sea, el informe dice que faltan aún 2 años enteros y algo del 24 para que esto se parezca en algo a lo que era la prepandemia. Que la inflación va a estar en el entorno del 10% hasta el verano, y que a final de año estaremos pues casi en el 8%. 7,6. Pues oye, va Calviño y dice que nada, que esto en un año se resuelve, que el año que viene ya la inflación estará en el 2, que lo ha dicho el Banco de España, que es mentira. Y bueno, y mientras tanto no cambia sus previsiones, porque les digo, el BBVA y la AIREF más o menos están en la misma línea. La economía española este año, si llega al 4%, que ya hay muchísimos economistas con los que hablas que dicen que si llegamos al 3%, y acuérdense que aquí les dijimos que el año pasado no llegábamos al 5% y así pasó. Y aquí hacemos mucho caso pues de la gente que sabe, y no es sectaria, no es de partido, no tiene nada que ver con el gobierno, sino con las cifras y con las percepciones y con los datos adelantados, con todo lo que hay que jugar para hacer una previsión. Y es que, bueno, y si llegamos al 4, ya les digo, con un canto en los dientes, porque mientras tanto el gobierno sigue sin hacer nada. O sea, ese decreto que dicen que es casi un programa de país o un no sé qué de país, que de país ni que nada, pero si son o créditos o 1.000 millones para la ciberseguridad, o los 450 millones de transportistas, que ya veremos si Europa nos los da. Total, al final los 20 céntimos, que por cierto, esta semana que viene va a ser la semana más cara de los precios de los carburantes. Es decir, que es muy probable que los 20 céntimos se diluyan, pero vamos, de un plumazo. Así que, mientras tanto, pues Portugal ha bajado el impuesto de hidrocarburos, ha tocado. Está pensando también en el IVA, que se lo ha consultado a la Unión Europea. Por supuesto, Polonia, Alemania, en fin, haciendo lo que hay que hacer. Y lo que le pidió, por cierto, Feijóo en esa reunión primera con Pedro Sánchez, que es: o baja usted los impuestos, que tiene margen, porque ha recaudado usted ya 9.000 millones extras solo por la inflación, pues dedique usted 3.500 a rebajar la tarifa del IRPF y otros impuestos, y a lo mejor le decimos que sí a esa cutrez de decreto tramposo, mentiroso e inútil que han presentado ustedes, al que no le dejan presentar enmiendas. Es: lo tomas o lo dejas. Y entonces pues a lo mejor se lo aprueban los suyos, pero vamos, no va a ser ni de país, ni de España, ni de nada. Es el sanchismo puro y duro, que es no hacer nada, meter burocracia por todos los lados. Así están las gasolineras, que van a ir a acudir incluso a los tribunales. Así está el mundo del alquiler, que es un caos absoluto sobre la subida de los precios del alquiler. Y eso es lo que consiguen siempre, sembrar el caos en todo lo que tocan, todo, absolutamente todo. El SEPE está diciendo que ahora va a retrasar el pago de los ERTE y del desempleo. Y por cierto, ¿saben cuánto tarda desde que un pensionista solicita la pensión a que te den la primera mensualidad? 4 meses. ¿Pero de qué se piensa esta gente que vive los ciudadanos? ¿Del aire? ¿Que hacen billetes en casa? ¿O 4 meses un jubilado sin cobrar? Son unos inútiles, hombre. Economía para Todos con Carmen Tomás.
Es que me dice, dale, dale, pero si es que vamos a ver, si es que ¿qué quieres que haga? Si es que cómo se puede tardar 4 meses en darle la primera pensión a un jubilado, Sí, pero ¿de qué toda se la creen razón, que viven? Carmen Tomás, hola a todos. Tienes toda la razón del mundo, pero es que la semana ha sido tan tremenda, ¿verdad? Se han juntado muchos pronósticos. No, sí. Sabemos que la situación es terrible, ¿no? Pero claro, es que el problema es que todo esto va a muy largo plazo, ¿no? O sea, cuando decía Calviño que la inflación iba a ser coyuntural, madre mía, ¿no? Entonces, ahora ya es que tenemos que ser muy conscientes de que esto va para muy largo y vamos a sufrir mucho. María Vega del Español Invertia, que no solo decía que esto, es que decía que esto como lo de las mascarillas o lo de los casos de COVID. Uy, a nosotros la guerra de Ucrania, esto vamos de refilón. Que esto lo dijo hace, o sea, al empezar la invasión de Ucrania. Sí, bueno, muy buenas tardes, pero sí. Esto, bueno, lo hemos comentado aquí. Ya nosotros éramos los agoreros que decíamos que las cosas estaban mal hace ya 6 meses, ¿no? Y bueno, pues se está viendo que se está confirmando. Pero ellos siguen instalados, bueno, dentro de que ya empiezan a hablar de situación grave, siguen instalados en esas previsiones que tiene el gobierno. Y que me hace mucha gracia porque cuando Pedro Sánchez va a los actos y habla de previsiones, habla de las previsiones de otros, porque ni siquiera él da credibilidad a las suyas. ¿Cierto? Es una cosa increíble. Ya, sí, porque entre otras cosas Calviño ha dicho que bueno, ya si eso a finales de abril, que no le queda más remedio, claro, porque las tendrá que mandar a Bruselas, claro. Ya lo revisaré. Bueno, ¿por qué estamos hablando mucho de previsiones? Pues porque, como les decía, primero el Banco de España, que es demoledor, porque es que además el Banco de España habla incluso de que si las cosas siguen así, podemos estar a las puertas de una recesión. De miedo. Y además habla, por supuesto, de la caída de la facturación, de los costes disparados de las empresas, por supuesto de la inflación. Imagínense una inflación de 2 dígitos hasta el verano. O sea, es que nos vamos a arruinar todo el mundo. O sea, da igual que tengas el dinero en una cuenta que en las acciones, porque la bolsa también sufrirá. Claro. Bueno, vamos primero entonces con este informe del Banco de España, porque siempre el Banco de España es como muy fiable, también el BBV por supuesto, pero da algunos toquecillos que se diferencian un poco de lo que es la AIREF, que por ejemplo sí que ha hablado de los fondos europeos, de que le den ya de una vez cómo va el balance, porque saben que si te metes en las páginas del gobierno, sigue el dato de agosto, de los 104 me parece que eran, o 124 millones, y ahí sigue el dato. Del IGAE. Claro. Sí. Entonces, a ver, María, empieza tú ahora. Bueno, sí, hay matices entre el Banco de España y la AIREF, porque en realidad la AIREF, o sea, el Banco de España tiene su equipo de análisis, que es muy bueno, la AIREF tiene un equipo que también es bueno, pero ellos parten de la información que le va trasladando el gobierno, ¿no? Porque es el organismo que tiene que controlar al gobierno. Y esto hace que incluso muchas veces ellos mismos, a puerta cerrada, te expliquen que, bueno, que ellos son las previsiones que tienen en base a eso, ¿no? Y cuando hay diferencias muchas veces entre lo que dice AIREF y dicen otros organismos. Pero sí, o sea, el recorte ha sido demoledor porque, por ejemplo, el Banco de España han sido 9 décimas lo que ha recortado. No ha sido una sorpresa porque ya se esperaba, pero bueno, en el mejor de los casos, pues el crecimiento será entre el 4,1 y el 4,5 a lo largo del año y son varias las casas de análisis que han hablado de estancamiento de aquí al verano. Lo que ocurre es que cuando nos hablan de tanta incertidumbre, bueno, yo creo que hay que poner también en cuestión que las cosas vayan a ir mejor en el segundo semestre, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando a tirar la pelota hacia adelante pensando que esto se va a recuperar y no dejamos de ver sorpresas. Y el tema de la energía, pues no parece que vaya a ser una cosa a corto plazo. Dentro de estas previsiones se ha aprovechado para calibrar el plan de choque del gobierno. Se ha venido a decir que no sirve sirve para muy poco, no va a tener un impacto en detener la inflación que sea relevante, con lo cual es dinero público que vamos a poner para contener la situación económica, pero que tampoco va a tener un reflejo en la inflación que, digamos, es que nos va a evitar el empobrecimiento de los españoles. Así que, bueno, pues nos tendremos que mentalizar que somos más pobres. Ya, el segundo semestre es muy recurrente, porque yo recuerdo que cuando empecé a hacer economía, ya por el Pleistoceno, cuando estaban un tal Boyer y un tal Solchaga y todo eso, ya siempre que las cosas iban mal decían, pero no os preocupéis que en el segundo semestre las cosas van a mejorar. Hecha, ¿no? Es totalmente, en el segundo semestre esto se arregla. Bueno, pues llevamos ya varios segundos semestres, por supuesto el 20 es un desastre, pero el 21 y me temo que este 22 y veremos a ver si el del 23.
Claro, es que a medida que pasa el tiempo y encima hemos encadenado la crisis sanitaria con consecuencias clarísimas económicas, con una crisis económica profundísima, económica / energética, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero eso ¿no? a más, que ya estaba claro, de antes. No nos ha dado tiempo, no, eso por descontado. Es que ya aquella mentira que dijo en sede parlamentaria, de las muchas que lanza el presidente del gobierno, de que la inflación estaba por encima del 7% por culpa de Putin, a ver, esto no coló ni siquiera en la bancada socialista, ni con los señores de Podemos, ni con los socios parlamentarios del jefe del Ejecutivo. Eso es una obviedad, ¿no? En todo caso, a mí de los informes que hemos conocido, que es verdad que hemos tenido mucha información y muchos pronósticos, me quedo con lo que tú decías, Carmen, que la palabra recesión, que es lo que más miedo nos da, ¿verdad?, cuando hacemos prospección económica, eso está ahí. Lo mismo que el fantasma de la estanflación, no son 3 agoreros, no es economía para todos que se adelanta a la realidad económica. No. Es que si venimos de una caída del 10,8% como la que sufrimos en el primer año del COVID, el año pasado crecimos mucho menos que el conjunto de la Unión Europea y nos metemos en el lío en el que estamos con la inflación, pues claro que nos podemos ir al escenario de recesión, que como saben nuestros oyentes que están muy bien informados, son 2 trimestres consecutivos en negativo. Eso no está lejos. ¿Por qué? Pues no está lejos porque los fondos europeos, que eran el colchón, ¿no? Y lo decía el gobierno, pero teníamos la esperanza. Yo soy muy ingenua, lo sé, pero yo estaba convencida de que con todas las trabas, la falta de transparencia, todas las rémoras, el que no haya un comisario que supervise, yo de verdad creía que esa lluvia de millones al final se tenía que notar. Y es que no está teniendo ningún impacto, y no lo dice Susana Burgos y no lo decimos nosotros, es que lo dice la AIREF. La AIREF dice que el impacto es nulo y que si se empezara a notar, su última previsión era que podía tener un impacto en el crecimiento de 2,5 puntos, esto en el escenario optimista, pero ahora lo rebaja al 1,8, pero eso no es en el presente, eso es si las cosas se arreglan. Entonces, el salvavidas que teníamos ha dejado de ser salvavidas. ¿A qué te aferras? Porque el contexto internacional no puede ser más negativo. Al final, y a un gobierno que en lugar de gestionar se dedica solamente a la propaganda política y a poner palos en las ruedas a la economía, porque lo de Argelia, madre mía, y podemos poner tantísimos ejemplos, claro, eso no lo voy a contar todo junto. Luego. Claro, al final es que no hay nada que nos permita ser mínimamente optimistas pensando en el famoso segundo semestre del año que hablamos del Pleistoceno. El dinero de Europa, hasta la AIREF está pidiendo, exigiendo que le den información sobre la ejecución, porque el dinero que ha llegado no sabemos ni a dónde ha ido, sí sabemos que las empresas no lo están recibiendo. O sea, las pymes ya han dicho que ahí no ha llegado, que pasó como con los 7.000 millones que tampoco llegaron. O sea, es que no han sabido ni ejecutarlos, ni reunirse con las personas adecuadas, ni ver qué necesidades realmente tenían los distintos sectores. O sea, este gobierno es que ha ido machacando un sector tras otro, todo lo que toca se lo carga, se ha cargado el prestigio del INE, se quiere cargar el prestigio del Banco de España, la AIREF no le hace ni caso, no le da información, o sea, quiero decir, es que o sea, todo lo que toca se lo carga, o sea, tiene que bajarle el impuesto de el hidrocarburos. En vez de hacer eso, la lía con la burocracia, con un documento que tienes que enviar, que luego yo te doy, que luego tú me das, que entonces, claro, te doy más de lo que debes, al otro le doy menos de lo que se corresponde. O sea, y organiza un pifostio que dices, pero vamos a ver, o sea, pero de verdad hay alguien ahí que esté con 2 dedos de frente llevando esto a cada uno en su área. O sea, no sé, es que bueno, yo creo que es muy evidente que el gobierno está sobrepasado por los acontecimientos, la situación le supera, yo creo que eso es evidente. De los datos que comentabais del AIREF, yo me apunté uno para traer al programa, y es que por cada euro que se va a inyectar de los fondos europeos se va a traducir en 0,9 euros, o sea, en la economía, con lo cual al final, bueno, el impacto está siendo muchísimo menor al que esperaban. Luego, con los fondos europeos se pensaba movilizar inversión privada, pero claro, la inversión privada en estos contextos pues no se moviliza
moviliza, porque, o sea, el objetivo, no sé si recordáis, que era que por cada euro de Europa las empresas ponían 4. Sí, claro. Pero claro, a ver quién ponía ahora 4. ¿Qué tiempos? Y luego, fíjate que los fondos son un colchón y que, bueno, pues en algunas presentaciones han salido a relucir como que es que encima si no estuvieran los fondos, a pesar de que el impacto va a ser pequeño, todavía creceríamos menos, pero es que tenemos otro colchón y es el del Banco Central Europeo, que se nos va a acabar. En junio, cuando en lugar de comprar 40.000 millones en deuda, compre la mitad. Claro, que se dice pronto, y la subida de tipos. Es que estamos y dopados. La probable subida de tipos porque la Reserva Federal está Entonces, si con este dopaje tenemos este escenario económico, pues es que las cosas están muy, muy mal. O sea, cuando le empecemos a quitar medicación a la economía española, bueno, pues lo vamos a pasar mal. Bueno, he leído que Calviño quiere pedir ahora 80.000 millones más nuevos. Tío, 70, pero vamos a ver, si no has sabido gestionar 12.000... ¿Cómo vas a pedir 80.000? Dice, a cambio de reformas, pero de más reformas. Digo, bueno, tendrá que hacer las primeras reformas, porque claro, si es una reforma lo que han hecho con las pensiones, si es una reforma lo que han hecho con el mercado laboral, que están contentísimos, ahora lo veremos, porque ha subido la contratación indefinida, como si hubiera otra forma de contratar. Claro, o sea, dice, ¿y cómo lo va a subir? Si ya no puedes hacer contratos, y fíjate cómo están de las casetas de Sevilla y de tantas cosas que van a venir ahora, que no pueden contratar a una persona para hacer la feria de abril y te la tienes que comer todo el año. O sea, ¿pero qué me estás contando? Es que no es solamente no solucionar los problemas, sino agravarlos, ¿no? Al dopaje que decías tú, María, hay que añadir también que no se nos olviden las reglas fiscales. Claro, es verdad. Claro que tenemos las reglas fiscales suspendidas. Cuando eso se levante, pues tenemos ahora mismo el segundo déficit público más alto de toda la zona euro. Sí, solamente nos supera Malta. Y cuando volvamos al escenario de la ortodoxia, ¿no? Sí, se acaba la excepcionalidad del COVID y que tiene que volver más pronto que tarde. Es que el Banco Central Europeo tiene que cumplir con su mandato, además, que es controlar la inflación. Eso se hace a través de subidas de tipos de interés, que a nosotros nos vendrán mal, pero es que hay que pensar en los países austeros, y Alemania y Austria y quienes hacen los deberes, pues evidentemente el COVID, gracias a Dios, se va pasando y hay que volver al escenario que nos dimos cuando adoptamos el euro en los países, si no el euro no tiene ningún valor. Claro. ¿No? Y que es el que les ha permitido bajar los impuestos a sus ciudadanos, darles un bono de 300 euros y 100 euros por niño y 9 euros todo el mes el transporte. Claro, ¿eso quién lo hace? Pues un país que, a pesar de todos los pesares, hace los deberes. Claro, y miras a España y lo que tienes es un gobierno elefantiásico, o sea, con 22 ministerios, cosa que no ocurre en ningún país de nuestro entorno. Tienes una política errática porque nunca hay una estrategia, lo que hay simplemente es tacticismo y parches, ¿no? Que lo vimos en el plan este que le llaman el plan de choque, ¿no? El plan de choque, madre mía, es un panaché de verduras. Lo que te llevas es un shock. Que cuando lo explicasteis de maravilla aquí en el programa, que lo estuve escuchando con mucho interés la semana pasada, ¿no? Entonces, claro, eso te ven desde Europa y no te mereces, desde luego, que sea la Unión Europea y que el Banco Central Europeo nos mire con cariño, ¿no? Es que, señores, están ustedes completamente fuera de la realidad, porque el gobierno está en otra cosa, o sea, no está para nada en la gestión. Entonces, al final, es complicar todavía más el María, escenario. que ha tenido esta semana, menuda semana de Wake Up Spain, has estado con montones de empresarios y sin decir nombres ni empresas, pero tendrás información de cómo está el empresariado español con todo lo que está pasando. Exacto, y también ha habido miembros del gobierno que han reconocido que la situación es grave y que estamos en una situación más pobre. Esto lo dice el gobierno ya, o sea, no es... Sí. ¿Cómo no lo verá? ¿Cómo no lo verá? Para el gobierno de la propaganda. Por eso me llama tanto la atención, y cuando decía que Sánchez va a los actos con las cifras de otras casas de análisis, es porque abrió Wake Up Spain en concreto, y yo utilizando las cifras de crecimiento del año pasado y las previsiones de este, pues las que no son de su gobierno, ¿no? Las que hablan de un 5% el año pasado, las que hablan de un 4%. Porque el año pasado, según su gobierno, íbamos a crecer un 9,8% con los fondos europeos. Este año pero un 7%. En las empresas hay preocupación, sobre todo el tema de la electricidad. O sea, el sector energético está en pie de guerra, están confiando en que Bruselas no permita ponga pie en pared, intervenir el mercado ibérico en los términos en los que se ha planteado, y realmente, bueno, pues sí hay malestar con cómo se está gestionando, y se ve que el gobierno pues está algo sobrepasado por los acontecimientos. O sea, es una situación muy difícil
difícil. Eso nadie lo niega porque es una situación complicada, pero claro, la gestión que se está haciendo de la política económica no es la adecuada, pero porque cuando tú no haces un diagnóstico adecuado, pues te equivocas, y llevamos con un diagnóstico mal hecho pues desde hace mucho tiempo. Esto no es de la guerra de Ucrania. Ya, y luego que eres un gastador nato y claro, el poco dinero o mucho que tienes no lo dedicas realmente a lo que lo tienes que dedicar, porque esto es como siempre, ahora vas a tener miles y miles de ERTE. Si tú hubieras ayudado a las empresas, si tú hubieras bajado el impuesto realmente a los carburantes, si hubieras ayudado a muchos sectores, a lo mejor no tendrías que tener los ERTE, con lo cual eso también es otro gasto. O sea, quiero decir que al final te puedes gastar el extra de recaudación, mientras que lo otro te vas a tener lo que gastar en que la gente se tenga que ir a un ERTE, que aparte que es mucho más humanamente doloroso, es súper doloroso mandar a un tío al ERTE que bajar el impuesto de hidrocarburos, solicitarlo, porque oye, Bélgica lo ha bajado al 6% el IVA del gas, no debe ser tan complicado el que Bruselas te lo conceda, ¿no? Si te está concediendo que te gaste lo que te dé la gana, pues te concederá que bajes el IVA. Sí, es que ahora resulta que el gobierno más incumplidor de la historia de la democracia, cuando habla con Bruselas, es el más garantista y el más... Es que esto no hay quien se lo crea. Bueno, yo creo que es que centran los esfuerzos en lo que los centran. Ellos han centrado su estrategia en lo del precio del tope del gas, que parece que además les van a decir que no. Sí, por lo menos menos fatal, pues fíjate, o sea, me voy a centrar en una cosa que ya me van a decir que no, que o ya si le dicen que sí, va a ser con muchísimos ha sido un fracaso cambios. Y luego lo del plan B de la isla energética es una tomadura de pelo, claro, que como dicen las grandes compañías, decía mi compañera de mesa, decía María, que eso, que ha estado con empresas esta semana en el Wake and Spain, y yo he estado con los gestores, tú te has dado cita con las empresas grandes, y yo he estado con los gestores administrativos, que están muy pegados al terreno de las pymes y los autónomos, y que sé perfectamente que en el programa y Carmen consulta constantemente el barómetro mensual. Y bueno, es que los pronósticos son absolutamente demoledores, porque el pulso de la calle es demoledor, porque todo es incertidumbre. Por el lado de los autónomos, a todo esto de lo que estamos hablando se suma la reforma del RETA, que el punto de partida, ya sabemos que el señor Escrivá juega a esto del mal menor, de voy a contar una barbaridad para que luego todo sea mejorar. Pero desde luego, por mucho que se haya avanzado y que no estemos en el punto de partida, que fue el colmo ya de la barbaridad, pero desde luego no tenemos para nada un panorama tranquilizador, y la reforma del RETA planteada para nada puede dejar o dejarnos, que yo también soy autónoma, ¿no? Nos puede sosegar, todo lo contrario, nos inquieta muchísimo. Y luego por el lado de las pymes, es que claro, es que han desaparecido, o sea, con los últimos datos, el año pasado 300.000 empresas, pero es que hablas de las 400.000, que es que se ponen los pelos de punta si, como dicen los gestores administrativos, hay 400.000 compañías que están cruzando los dedos y que están al borde del precipicio. De ahí unas se salvarán y otras caerán. O sea, la mortalidad empresarial empieza a ser absolutamente dramática. Por eso y la son coña marinera, las que generan empleo, las que generan riqueza y las que permiten seguir tirando del carro del país. La coña marinera de que una parte, la más importante de este plan de país de salir de la no sé qué de choque, sea que se endeuden más cuando no pueden ni pagar los anteriores ICO. O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, que pones ahí, ¿nos quieres vender que 10.000 millones son de créditos ICO? Bueno, es que primero... lo que venden que es un paquete de 16.000 millones, a ver si cuela. No, ¿cómo va a colar? Si empiezas a descolgar y son 10.000 del ICO, 1.000 y pico de lo de la ciberseguridad esa, que es la tercera vez que lo presentan. Sí, porque van dándole vueltas, es como hacer croquetas, ¿no? Sí. Pero la masa es la misma. Al final, ¿qué queda? Sí, pero dentro del plan están los 1.700 millones que se quedaron sin ejecutar del fondo de del ayudas. Otro fondo, lo claro. cual es significativo el panorama que nos cuenta Susana, y que es así, de la desesperación de las pymes, que no pueden acceder a las ayudas por burocracia y por la letra pequeña que había en el acceso a solicitar esas ayudas. No, pero es que un momento, es que no solamente se quedaron esos de empresas, es que se quedaron 1.000 millones del ingreso mínimo vital. Sí, o sea, también. se supone que un gobierno que está todo el día mirando a la gente vulnerable, vaya fiasco, es y que lo del resulta ingreso... que te quedas con 1.000 millones del año pasado, que ha sido incapaz
de dar a la gente. El IMV es uno de los grandísimos fiascos de presupuestaste mal, este ejecutivo. o no tienes ni puñetera idea de gestionar, que es lo que le pasa a la mayoría. Por eso de ahí que yo les llamo inútiles, para que no tampoco me pongan ahí no sé qué, lo que sea, que se lleven a la casa no sé dónde. Pero vamos, se merecen más. Pero bueno, vamos a dejarlo en inútiles de momento. Les voy a dar un consejo del Corte Inglés y ahora enseguida, chicas, volvemos. Pero nada, el Corte Inglés y volvemos, porque tenemos que hablar del paro de marzo, que nos han vendido la burra de la contratación indefinida, pero en realidad es el peor marzo de no sé cuánto tiempo. A ver, tenéis que prepararos para llevaros vuestros favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés, porque solo hasta el 10 de abril, ojo, hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%, así que no te preocupes, te queda toda la tarde y todo el día de mañana. ¿Estás preparado para la primavera? Pues para ti tenemos las camisas, el punto y los pantalones de Dustin a un precio imbatible. Uno por 29,95 y solo 50 euros si te llevas dos. Además, en Emilio Tucci encontrarás las camisas, el punto y los pantalones por solo 49,95 o por 85 si te llevas dos artículos. ¿Quieres más? Pues te damos todo. Todo Estudio Classic con descuentos del 20%. Y el toque final, el calzado perfecto. Por eso los mocasines de Dustin los tienes desde 39,99 y no se olvidan de nosotras. Por eso las botas y los botines de mujer tienen descuentos del 30%. Todo esto y mucho más en moda hombre, mujer, infantil, accesorios electrodomésticos, tecnología, en fin, hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas. Recordar, solo hasta el 10 de abril, mañana domingo, ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Te lo vas a perder? Bueno, a ver, chicas, que encima tenemos que aguantar, María, que salgan los datos de paro de marzo y nos quieran vender que han sido unos datos espectaculares. O sea, primero, 2.000 y pico parados menos en marzo. Seguridad Social, las afiliaciones desestacionalizadas, 23.000. Estamos a las puertas de la Semana Santa. Y ERTES a tutiplén. Y eso sí, el 30% de la contratación indefinida, que es a lo que te obliga la reforma laboral. María. Sí, al final, la creación de empleo se ha ralentizado, que es lo que se ha visto en marzo. También ha sido el mes de los paros del transporte. Por cierto, tiempo, Escrivá dijo que iban a ser unos datos los de marzo, sí, de verdad, no te menes. O sea, no da una este tío. Se ha quedado muy por debajo, además, de las previsiones de afiliación que dijo él, y que no se han alcanzado, bueno, también por el tema de la guerra, aparte de la guerra, el tema del transporte, ¿no? Que eso ha generado daño económico. Y bueno, pues sí, los contratos indefinidos, pues como va a ir ocurriendo a lo largo de todo el año, pues van a ir incrementándose, porque la reforma laboral está hecha para que la forma de contratar sea indefinido. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es de la forma de contrato y otra cosa es lo que llaman la precariedad y la realidad laboral. O sea, al final, en España, para que tengamos un modelo de trabajo de calidad, lo que tenemos que hacer es ser más productivos y más competitivos, y esto no lo va a hacer la norma laboral en sí misma. Entonces, el que ahora tenga un contrato de hostelería que sea indefinido, bueno, pues o fijo discontinuo o según las fórmulas que se vayan adoptando, bueno, estadísticamente sí que se nota, pero no sé si desde el punto de vista personal de la persona que tiene o que desempeña esa función se va a notar en que trabaje más. Pues hombre, a final del mes, el día 31, se dieron de baja 130.000 afiliaciones a la Seguridad Social. O sea, que te quiero decir por eso que fijo discontinuo por el mes de marzo. Porque es el truco del almendruco. Claro. Y lo que está pasando es que, claro, puede haber más contratos. Bueno, claro, pues es que ya sabíamos por qué hacían la reforma laboral. Hacían la reforma laboral porque querían que la foto saliera mejor, pero una cosa es la foto y otra cosa es la realidad del contrato famoso para la construcción, para acabar. Cuando hablas con constructoras y hablas con empresarios del sector, te dicen, pero bueno, pero vamos a ver, es que esto de tener que saber, porque toda la reforma laboral se basa,
y la parte de temporalidad, que es la parte crucial, la parte importante, se basa en que las empresas tienen que hacer pronóstico constante de cuál va a ser su necesidad de contratación. ¿Quién en estos tiempos puede hacer pronóstico de nada? Y luego otra cosa que está sucediendo es que, claro, se hacen contratos de media jornada. Hay gente que está en el pluriempleo con con un nivel de paro tan preocupante como el que tenemos, gente que está, como no llegan los sueldos, en 2, 3 empleos de muy poquitas horas. Entonces, si la señora Yolanda Díaz está contenta porque la foto de la temporalidad es otra, hombre, pues a lo mejor la foto general, pero hay que ser muy optimista y hay que estar muy fuera de lo que está sucediendo para pensar que esa foto no se corresponde, o al revés, que se corresponde con una fantasía, no se corresponde con la realidad. Es que no hay más que hablar con las empresas. Es que bueno, igual si Yolanda Díaz no se puede revisara un poco algunas de las cosas que hace, como por ejemplo la limitación de los precios del alquiler, o esto de que la gente tenga 2 o 3 empleos porque no tal, esto es franquismo puro y duro. Le convendría estudiarse la historia de la economía española, para que se entere de las cosas que hace. Es que se tocan, claro, es que el comunismo es lo que tiene. Vale, pues vamos a seguir, pero antes dejarme que vamos a hablar del plan circular de la Fundación Universia de Banco Santander. Verán. Dejar a los colectivos más desfavorecidos a su suerte no es una opción en una sociedad moderna y estructurada. En los últimos meses, y gracias en parte también a la pandemia, hemos incrementado la conciencia de colectivo, impulsando la solidaridad y estrechando los lazos entre los distintos estamentos sociales. En ese contexto de remar juntos, para que nadie se quede atrás, reconocer el talento, mejorar la empleabilidad de las personas e impulsar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, pues obviamente se ha convertido en un objetivo prioritario, pero no solo para las administraciones públicas, también para las empresas y para la sociedad civil. Banco Santander, a través de la Fundación Universia, lanzó hace unos meses el Plan Circular Fundación Universia, que está dirigido a los colectivos más vulnerables, como aquellos que estén en situación de desempleo, tengan rentas bajas o encuentren en otras situaciones económicas y sociales desfavorables. Con esta iniciativa, ¿qué se busca? Pues facilitar el acceso de estudiantes y profesionales a las profesiones más demandadas. ¿Qué cosa más lógica? En cuanto a la cuantía económica de la ayuda, los beneficiarios podrán devolverla en pequeñas cuotas mensuales solo si encuentran trabajo y ganan más de 18.000 euros brutos anuales. José Luis Cuenca se dedicó durante un tiempo a trabajos de poca cualificación hasta que decidió dar un vuelco a su vida profesional y centrar su formación en el sector IT. Comenzó a estudiar el grado de Ingeniería Computacional, pero necesitaba un trabajo para pagar sus estudios, hasta que dio con el Plan Circular de Banco Santander, que le ofreció ayuda económica y un bootcamp formativo. Ahora ha encontrado trabajo, incluso sin haber finalizado este programa bootcamp. Bueno, y qué mejor que contactar con José Luis Cuenca para que nos cuente él mismo. José Luis, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿En qué momento te encontrabas en tu vida cuando, ¡pum!, diste un vuelco a tu carrera profesional al encontrar este plan circular, que ahora nos contarás cómo lo localizaste? Pues la verdad es que fue en abril del año pasado. Ya llevaba 4 años en el grado de informática que has comentado, y estaba trabajando como gestor telefónico. Llevaba ya 10 años en ese tipo de trabajo y quería ya cambiar. Entonces dejé el trabajo y me encontré con el bootcamp por internet, el bootcamp que lo imparte el Centro de Estudios Kick-Coding. Pero claro, tenía un coste de 6.000 euros. Y entonces a la hora de las formas de pago, pues me presentaron la opción que daba el plan circular. Ya, pero a ver, José Luis, que yo soy de letras, ¿esto del bootcamp qué es? Pues es una especie de máster intensivo, en este caso el que yo estoy cursando desde Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Ajá. Bueno, y cuando te encontraste con el plan del Banco Santander, ¿qué información recibiste? ¿Qué formación os dan en ese plan, bajo esas premisas del bootcamp?
Bueno, el Bootcamp es Kickcoding, eso es una academia aparte, podía haber sido con Kickcoding como... Vale. El plan circular lo que te ofrece es la posibilidad que tú has comentado, pues en vez de tener que pagarlo antes de hacer el Bootcamp, pues es una vez que terminas el Bootcamp, empiezas a pagarlo y con la condición esa de que encuentres un trabajo de los 18.000 euros que has dicho tú. ¿Y has encontrado un trabajo? Pues llevaba 2 meses en el Bootcamp y me ofrecieron unas prácticas para una consultoría informática, empezar en septiembre. En septiembre empecé las prácticas, que en principio eran para 6 meses, pero a los 2 meses me hicieron indefinido. Y ahora estoy trabajando en un proyecto para la consultora. Bueno, o sea, estás muy contento, ¿no? Pues... Sí, la verdad que ha ido todo muy rápido. Y no te notaba yo como contento, pero sí, joder, si ya has encontrado trabajo, te han hecho un contrato tal, te van a dar el dinero en el Santander, que no sé, ¿qué te falta? Que personalmente, ¿qué te está ofreciendo todo este paquete que has conseguido? Pues sobre todo poder cambiar de trabajo a un sector que sí que me gusta. Porque del tema de la telefonía pues estaba ya un poco cansado. Y en tu vida personal, no sé, empezabas ya a tener problemas, porque claro, sin trabajo tanto tiempo y eso... No, sí, la verdad es que sin trabajo, pues dejé de trabajar en abril y pues en septiembre estaba volviendo a trabajar. Bueno. Así que sin trabajo no he llegado a estar mucho tiempo. Y tú solito, no te ha tenido que ayudar el SEPE ni nada, ¿no? Claro. No he hecho, ha sido más cosa de Kickcoding que me ofrecieron las prácticas que te comentaba. Bueno, pues José Luis, nada, te deseamos desde aquí que tengas mucho éxito, que sigas formándote en lo que te gusta y trabajando en lo que realmente te interesa. Y muchas gracias por habernos acompañado hoy y habernos contado tu historia con el Plan Circular Banco Santander. Gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis. Adiós. Buenas tardes. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues es otra mala noticia, ¿qué quieren que les diga? Pero el pasado miércoles empezó la campaña de la renta, se va a prolongar hasta el 30 de junio. Ya saben que los ingresos mínimos para presentar la declaración son 22.000 euros brutos anuales de rendimientos del trabajo si existen varios pagadores y 14.000 euros brutos anuales si las cantidades del segundo pagador y las restantes superan los 1.500. El límite exento es entonces de hasta 14.000. También si perciben pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades de alimentos, rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros brutos anuales. También de rendimientos de letras del Tesoro, subvenciones para adquirir una vivienda de protección oficial, tienen que hacer la declaración de la renta. No están obligados en ningún caso los que no superen los 1.000 euros brutos anuales o hayan tenido pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros. Y ojo, atención, caseros e inversores en criptomonedas y los que están vendiendo por Wallapop y sitios parecidos, porque Hacienda está al acecho. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Esto que os voy a decir os va a parecer una machada, pero vamos a ver. Si Calviño dice que quiere pedir 80.000 millones y que va a presentar nuevas reformas, ¿va a hacer caso a Bruselas, que lleva ya 2-3 semanas, lo venimos contando aquí, sugiriéndole a España que eso de ligar las pensiones al IPC, como que igual no ha sido, por ser educados, una buena idea? Es que... o sea, ya Bruselas... bueno, a ver... Ya Bruselas estaba vigilante con España porque esto de hacer la reforma en 2 partes, o sea, deshaces una reforma que además costó mucho sacrificio político, por decirlo de alguna forma, y que además
bueno, es que tuvimos la reforma de 2010, luego la reforma de 2013, y cuando los políticos hacen estas reformas impopulares es porque no les queda otra, ¿no? Pero bueno, al final ahora deciden hacer otra reforma y la hacen en 2 tramos. Entonces, primero apruebo la parte que es popular y luego apruebo la parte que es impopular. Entonces, esto a Bruselas ya no le había gustado nada, porque además recordemos que la parte popular, que es la de subir las pensiones al IPC, se iba a financiar subiendo las cotizaciones sociales a las empresas. En un momento como esto es meter más impuestos a empresas y a trabajadores, porque también pagaban los trabajadores esta parte. Ese matiz es bueno. Exacto. Y entonces... Entonces ahora nos encontramos con que el IPC se desborda, además a la primera de cambio. Al primer año. Y bueno, pues se habían dicho 10.500 millones lo que nos costaría el año que viene, pero la AIREF ya ha dicho que son 12.900 millones de euros el año que viene, porque hay que incluir también clases pasivas y otra serie de prestaciones. Y tenemos que pensar que esto se acumula, que esto no es que luego baje el IPC, porque el IPC aparte que no hay previsiones de que baje. Eso ya se queda ahí para las siguientes subidas. Con lo cual, en términos actuariales, que lo miran siempre las aseguradoras y demás, hablamos de 140.000 millones, 150.000 millones en... Sí, el 14% del Producto Interior Bruto. Exacto, cuando lo miramos a largo plazo. Así que, bueno, pues yo creo que no les va a quedar otra que corregir esto y no van a poder aprobarlo, porque para que nos den el dinero europeo, no solo nos van a ir aprobando reformas, sino que nos van a revisar lo que hemos ido haciendo atrás y tenemos que cumplir con todo. Aquí es donde yo digo que Sánchez no va a tener narices de decirle a los pensionistas españoles que de donde digo que ya eso, que se olviden del IPC, que será para otoño, después del verano, que es cuando tenga que salir y decir que con lo mismo que le pasó a Zapatero. Zapatero fue en mayo, le va a tocar en septiembre, octubre, cuando diga mayor recorte social que de no la llego, democracia que no española, llego, que ya no me compran la deuda, que me suben los tipos de interés, me sube la prima de riesgo, que esto se va al carajo la vela, que lo de las pensiones lo tengo que quitar y es o lo presento y sigo, o como soy un cobardón, porque es muy psicópata pero muy cobarde, pues yo creo que no lo va a hacer. Zapatero afrontó el mayor recorte social de la historia de la democracia y a este le va a tocar otro. Es que, claro, los tempos que él jugaba, claro, al final un gobierno irresponsable pues juega una carta irresponsable igualmente, que es el marrón que se lo coma el que venga. Y además es que en este país es cíclica, por desgracia, ¿no? O sea, el pues siempre Partido le toca a los Socialista mismos. arruina a España Sí. Y tiene que venir el Partido Popular a arreglar, pagar los platos rotos, arreglarlo todo con un coste político brutal, y cuando las cosas se enderezan, pues otra vez volvemos irresponsablemente, vuelvo a utilizar aposta la palabra irresponsable, los ciudadanos a votar al Partido Socialista, quien les vote, ¿no? Entonces, cada punto de inflación en términos de incremento de las pensiones son 1.500 millones de euros. Esto es insostenible completamente. Y además es que esa reforma, como estáis comentando, es que es una reforma coja completamente. ¿Metieron la pata? Claro que metieron la pata. Y ahora se están dando cuenta. Ahora, ¿cómo sacamos la pata? ¿Qué es lo que tú dices? Pues al final es que no les va a quedar otra. Es que no va a quedar otra, porque además el paso intermedio será, lo están diciendo también esta semana, ¿no? El BBVA, habrá que irse a la inflación subyacente como referencia, que es la única solución, ¿no?, que se le puede poner a esto. Y al final el error es también, ¿eh? Bueno, sí, o sea, a ver, bueno, ya, pero que la subyacente tampoco se ha ido, tampoco es la panacea, sí, y ya lo sé, espérate claro. el mes que viene y sí, bueno, mes y el que viene la subyacente cómo se va a poner, o sea, cuidado que con la subyacente. Bueno, pero al menos sí, no es el 10%, claro, entre el 10 y el 4, esto pues sí, es claro. Lo de entre Guatemala y Guate peor, ¿no? Bueno, pues sí. Eso. Pero que no les va a quedar otra, otra porque el calendario electoral es el que es, y porque las cosas, el deterioro de la economía española está siendo mucho más rápido de lo que esperaba el gobierno. Y si en junio son las andaluzas y el PSOE sigue, o sea, tercero, cuarto, vaya usted a saber, pues en otoño elecciones. Que es tu apuesta, mucho... que ya te seguimos y ya lo sabemos que es tu apuesta. Sí, es la apuesta. Yo lo digo todo. Y una apuesta firme, todos además. los programas. Sí, y cuidado sí, con cómo se van sumando ya al personal. Sí. Ay, no, es que hablamos mucho de los pensionistas, pero están los funcionarios. Entonces, ¿cómo vas a subir el sueldo a los pensionistas si no se lo vas a subir a los funcionarios? Que también fue lo que le pasó a Zapatero en 2010. El dedo. Eso es. Con lo cual, hablamos de otro impacto, me parece que era entre 8.000 y 9.000 millones más de euros, y entonces si sumas, pues te pones de
depende de las franjas, ¿no? 20.000 millones de euros para el año que viene, 30.000, es que es imposible. Bueno, vamos a mezclar un poco, porque tiene que ver un poco las propuestas que Feijóo le hizo a Sánchez a propósito de tanto de la bajada de impuestos como de, por ejemplo, los carburantes. De hecho, el ahorro en el IRPF, que sería deflactar la tarifa este año, bueno, que llevan por favor, sin es que deflactar. Es un escándalo. Pero perdona, llevan sin deflactarla desde el 2008. Ya lo sé, ya 14.000 millones que nos llevan chuleados. Bueno, pero y no tal. teníamos el nivel de inflación que tenemos ahora. Ahora pues, nos afecta todavía más, ahora nos cuece más, ¿eh? Según 4.000 millones, sí, prácticamente. 3.500, 4.000 del IRPF, sí. Y el depósito de gasolina, si quitas el impuesto de hidrocarburos, nos ahorraríamos 23 euros por depósito. Bueno, esto, por supuesto, le ha dicho que no a todo el gobierno, a pesar de que la propia AIREF ha dicho que el gobierno ha recaudado 9.000 millones extra solamente por la subida de los precios. Es decir, que si quieren pueden, y si no lo hacen es porque no les da la gana. Claro. Y ahora que estamos en la campaña de la renta, pues fíjese que bien le vendría de media a cada español unos 400 y pico euros, me parece que salían de media, pues 300, 400, mira lo que les ha dado el gobierno alemán a cada alemán, 300 euros. Y ha dicho que no. Claro, es que solamente los 2 primeros meses del año y solamente el IVA es que son 3.700 millones de euros más. Claro. 3.700 millones de recaudación con los que no contaba el gobierno. Y eso, como hacemos 100% ideología, no nos movemos por criterios economicistas, pues claro, pues a pesar de lo que dijo y les vendió la burra a los presidentes autonómicos en La Palma, se comprometió. Nos vamos a una rebaja de impuestos, pues luego donde digo, y como somos socialdemócratas y somos muy solidarios, ¿verdad? Que yo creo que ya los oyentes, los espectadores, sea cual sea la línea editorial del medio de comunicación, ya este mensaje pueril, ¿no? De tan rancio y tan manido de no, es que quienes defendemos las bajadas de impuestos somos unos insolidarios porque hemos visto que durante la pandemia necesitamos más que nunca al Estado que nos proteja. Sí, pues deja al gobierno en 12, deja al gobierno en 12 o en 10. Madre ya verás mía. qué bien. Entonces, claro, no recortamos nada de gasto improductivo, que ya dijo el Instituto de Estudios Económicos en aquel estudio tan serio, 60.000 millones de euros de margen, que se dice pronto, 60.000 millones de euros. Y como, claro, por la cosa ideológica, pues estamos no solamente en no bajar los impuestos, sino en subirlos, porque aquí está también el impuesto este nuevo sobre a más, ¿no? Sobre el de patrimonio que propone Podemos. Pues entonces al final es un diálogo de sordos. Feijóo puede plantear cosas muy racionales, que es exactamente lo que le propuso en la famosa reunión del jueves que todos esperábamos al presidente del gobierno. Duró 3 horas y media la reunión. Encima Moncloa tuvo el penoso estilo de decir que no había llevado papeles Feijóo cuando le vimos en el coche con papeles. No, y haber filtrado a los medios, el papel fue el gobierno. A los medios afines había filtrado las propuestas de pactos, pero luego encima mintiendo una vez más, pero vamos, mintiendo sin ningún tipo de pudor, diciendo que no había papeles, cuando el señor Feijóo llevaba papeles e ideas muy claras. Entonces, bueno, pues es que no están en la bajada de impuestos, que se nos olvide eso, porque es que no van a bajar los impuestos de ninguna de las maneras. A mí de lo que dijo Feijóo me gustó mucho lo de reducir gasto superfluo y lo de reducir el tamaño del gobierno. Y es que hay que reducir gastos, porque es verdad que yo soy la primera que defiendo bajada de impuestos, creo que eso no quiero que quede en duda, pero es que tenemos un déficit pues por encima del 6% y es necesario recortar el gasto, si no, no vamos a poder sostener esto. Y eso me gustó que lo pusiera sobre la mesa y, bueno, evidentemente no le han hecho ni caso ni se lo van a hacer. Y luego el tema es interesante que si llegaran a gobernar un pacto del centro derecha, pues bueno, que eso esté encima de la mesa está muy bien. Es una alternativa. Porque hay un Barea, tío, que coja el presupuesto y haga zas, y lo pula y lo... hay otra forma de gobernar, que le decía Cuca Gamarra en el Congreso, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es la clave, porque en España hay que reducir gasto, lo hemos hablado muchas veces, subvenciones que se dan, luego gasto en políticos, incluso, habló incluso de pedirle un informe a la AIREF para que evalúe ella misma como organismo independiente dónde se puede recortar. Ya lo tiene, de hecho. Bueno, tiene unos cuantos, pero bueno. Tiene el de Escrivá, que
lo saque, que lo saque del cajón del cajón. Y luego el tema de la recaudación, que está en máximos, es que claro, vivimos como realidades paralelas, porque el gobierno lleva mucho tiempo presumiendo de que la recaudación está en máximos porque la economía va muy bien, y ahora se está viendo que la recaudación está en máximos porque la economía va muy mal y hay mucha inflación, ¿no? Es una trampa que digan eso, y se tienen que comer su propio relato porque... Bueno, y luego está el asunto de la energía, que ha sido una vergüenza lo de esta semana. Álvarez diciendo que Argelia, por supuesto, que era, vamos, Argelia en el mundo entero tiene una fama de país que todos los contratos que firma van a misa, que Sonatrach es, vamos, el líder mundial de la transparencia, bueno, que fue una cosa vergonzosa. Y no tardó ni 48 horas en Rivera decir que no. Que bueno, que nos iban a subir un poco, esperemos que sea poco, nos van a subir, esperemos que sea poco. Con lo cual, además, hemos dejado de ser socio preferente, porque ya se ha encargado Argelia de decir que Italia es ahora su socio preferente. Sí, lo ha dejado clarísimo. Es decir, que más problemas todavía, más problemas porque no tenemos un segundo, que es Nigeria, y luego Estados Unidos, que nos va a cobrar un pastón por traer los metaneros y comprarle el gas. Es decir, que es que ni siquiera en lo más elemental que es, vamos a ver, si ya tienes un socio más o menos fiable de muchos años con unos contratos, le tienes que meter el dedo en el ojo en este momento exactamente y encima engañar a los españoles sobre que eso no va a tener ninguna consecuencia, cuando todo el mundo dijo no se podía saber que no va a tener consecuencias, y efectivamente se produjo. Ya había engañado el ministro Álvarez, ¿no?, cuando se hizo el sorprendido diciendo, pero ¿cómo que Argelia llama a consultas a su embajador si le comunicamos el acuerdo con Marruecos y le comunicamos el cambio de posición sobre el Sáhara? Y luego dijo todo lo contrario en el Congreso. En fin, que es una... De verdad, es que lo de las mentiras ya llega un momento que casi ya, vamos, nos aburre. Es importante recordarlo, pero eso es que es una tras otra. Lo de Argelia es un disparate de proporciones, vamos, bíblicas, porque es que además... es la gran oportunidad perdida en general por Argelia y por todo. España, ahora con la enorme crisis energética para la Unión Europea, tenía una oportunidad de oro que con un gobierno mínimamente sensato habríamos sabido aprovechar por las 6 plantas de regasificación, porque es el momento de arreglar las interconexiones con Francia, se supone la buena relación, la relación maravillosa que tenemos. El señor Macron y el señor Sánchez se dan unos abrazos magníficos, ¿no?, que incluso se hacen virales en redes sociales. Que se besen. Efectivamente, que se vayan a un hotel. Bueno, entonces la cuestión está en que en ese contexto que podríamos, y no te olvides de la nuclear, por no decir, tener... no cerramos las nucleares hasta ver qué pasa. Claro, y por no tener precisamente la dependencia del gas ruso que tienen otros países europeos y que es un problemón enorme, nosotros no solo desaprovechamos la oportunidad, sino que nos pegamos un tiro en el pie convirtiéndonos en enemigos de Argelia, y luego ya si hablamos del trasfondo político, pues ya saben los oyentes que soy de Ceuta y lo que me hierve la sangre con este tema, y hay que ver el show del viaje, y hay que ver que se vuelva este señor sin un compromiso claro de apertura de la frontera, que es que las 2 ciudades autónomas están pasándolo muy mal económicamente. Después de este giro copernicano y de este ridículo y de esta irresponsabilidad en el contexto de la política exterior española, ¿cómo es posible que se venga el señor Sánchez de Rabat sin un compromiso de que van a abrir la frontera mañana a primera hora? Le va a poner una denuncia esta compañera suya del PSOE que dice que hay que abrir ya porque las muchachas tienen que venir. Claro, las muchachas tienen que venir a las mucamas. En Ceuta, la señora, sí, bueno, claro, tienen que arreglarnos la casa y que hay mucha plancha. Vaya patinazo el de Salvador Mateos. Bueno, la que sea esa, que no me acordaba del nombre, pero menuda. Lo de la frase de las muchachas la teníamos todos en mente. Menuda la de las mucamas y la plancha y el lavarlo. Es clasista, machista y todo lo demás, y sobre todo frívolo, pensando en todas las empresas de Ceuta en este caso, pero vamos, de Ceuta y de Melilla, de la ciudad hermana también, que es que están, que no les llega el agua al cuello, son economías subvencionadas y son economías que necesitan que se abra la frontera ya urgentemente, y que esta señora diga lo de la muchacha. No hay palabras. Bueno, aparte de esas razones que ha dado Susana, que yo creo que le faltaba también, y aunque luego lo hemos dicho, que como en otros países ya está pasando, no solamente los que habían dicho que no, como Alemania, que han vuelto a decir que sí a la nuclear, sino otros países que en la vida se lo habrían planteado y están ya planificando reactores, aunque es mini reactores o reactores. Claro, lo que toca. España sigue comprando gas a Rusia.
Ya Alemania, por supuesto, pero es que a mí lo que haga Alemania, que va de verde y va de no sé qué y está todo el día quemando carbón, me da igual. España sigue comprando gas a Rusia y encima le metemos el dedo en el ojo a Argelia para que nos suba los precios y tener que tirar de los metaneros de Estados Unidos que nos cuestan un pastón también. Dentro de la falta de previsión diplomática del gobierno, que a mí me sorprendió mucho, es que ahora tocaba revisar los contratos de gas, porque los contratos de gas se van revisando en el tiempo. Entonces, ¿cómo haces esto? Megacontratos. Claro, ¿cómo haces esto a las puertas de la revisión de contratos del precio de gas en un momento de crisis del gas, de altos precios, de esta inflación disparada? Es algo que no se puede entender. Y por cierto, ahora que has dicho lo del gas ruso, en las previsiones del Banco de España dijeron que si se corta el gas ruso restan otro 1,3% a la previsión de crecimiento. Lo que nos es lo que faltaba. está pidiendo Zelensky en la Unión Europea, con lo cual lo que decíamos de irnos al 3%, pues incluso... Pues una cosa, María, no nos lo explicamos, pero oyendo a Rivera, ha dicho dos cosas que te lo explican. Una, nadie en España quiere hacer una central nuclear, cosa que, claro, si le dice con esta seguridad si jurídica, se la vas a cerrar, yo tampoco, sí, y dos, ha dicho que lo que mejor que nos podía pasar era tener una empresa pública de la energía. Sí. Entonces, pues ahí tienes las razones de por qué hacen estas cosas, porque en el fondo lo que esta señora quiere, que es una sectaria absoluta, es que haya una empresa pública como los de Podemos, que ha sido un fracaso. La nacionalización es una tentación. Pero perdona, si ha fracasado en Cádiz, la de Cádiz ha fracasado. Al alcance de la mano. Bueno, sí, que los precios eran más altos. Pues La comercializadora de Kichi, que los precios eran más altos. Los precios eran más altos. Sí. Al final... o sea, todo esto, bueno, pues es que es hasta cómico si no fuera por lo que hay detrás. Y es que la industria no puede pagar el gas. O sea, escuchas a las industrias que son intensivas en la dependencia del gas y la situación es dramática porque pagaban hace un año 20 euros por megavatio hora y ahora 100 euros por megavatio hora. Imagínate. Es insostenible. Claro, las cerámicas, todas, es que a ver... Es muchísimas insostenible. empresas, el acero. Esto es el gas y luego si hablamos de las electrointensivas, Otra. que ya han tenido que parar su actividad en muchos casos con el impacto tremendo que tuvo la huelga de transportistas. No, y que en su muchas actividad. es un combinado, muchas Claro, es un combinado porque utilizan claro, luz, pero también utilizan y luego como además el gas, que por cierto, no es esto de que el gas es el que fija los precios y los está fijando durante todo el tiempo. Durante el año pasado, creo que son los últimos datos que vi en Oki Diario, que eran datos del Ministerio, ni muchísimo menos el gas fue el que marcó los precios durante la mayor tiempo parte del año. Fue la hidráulica en el 50 y tantos % del tiempo. Bueno, el gas era la tercera. Claro, depende del baremo que cojas de tiempo, pues te saldrán unos porque el mix, o otros. Eso es, porque es variable. Claro. Bueno, los datos del Ministerio me parece que eran de la media del año. Pero acordaos que hubo una crisis con la energía hidráulica, con lo del tema de la polémica de los embalses, los pantanos. Y luego pues el gas ha ido incrementándose. El problema también es que hay muchísima volatilidad, ¿no? Y cuando hablamos de esa volatilidad, el problema es que en España tenemos una parte del mercado, que es el mercado regulado, que son unos 10 millones de consumidores sujetos a esa volatilidad. Y eso es lo que ha pedido tanto las eléctricas como otros países. Le han dicho al gobierno, ¿por qué no cambiáis el mercado regulado? Para que la gente pues esté en el mercado libre y elija contratos a largo plazo como están en Portugal, sin ir más lejos. Entonces, pues eso. No, y que además en el mercado regulado, en el de los 10 millones, encima están los del bono social. Claro, que son los que más han estado sufriendo las variaciones y no les han podido hacer un contrato, o sea, pues como te hacen estas eléctricas ahora, que te dicen, venga, pues durante 2 años no te muevo el precio, que no sé qué. O sea, recibir ofertas. Pero claro, si estás en el bono social, te lo comes, bueno, si te llega el bono social y si no te has comido la tarifa por horas. Entonces tienes que tienes que estar todo el día pendiente. Sí, la lavadora a las 12 de la lavadora, de la no sé qué, de no sé cuántos, y al final eso es imposible, con lo cual al final acabas pagando mucho más porque nadie va a poner la lavadora a las 4 de la mañana ni nada que se le parezca. Pero tú le dices a este gobierno, que es un gobierno absolutamente intervencionista, le mencionas solamente las 2 palabras, maldito, mercado libre, madre mía, y ya, eso es anatema, es sarpullido, y madre mía, mercado libre, encima mercado, llámalo, y libre ya, bueno, por favor, ya es para... Bueno, chicas,
Pues nada, ya fíjate, se nos ha pasado volando. Se ha pasado muy rápido. Susana Burgos, muchas gracias. María Vega, muchas gracias. Hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora mismo, ya en nada, pueden ver el programa en directo en Libertad Digital Televisión y cuando quieran, en podcast, ya lo saben, en audio online. Nosotros les esperamos el próximo sábado. Sí, aquí estaré el próximo sábado porque es que esto no para, hay mucha plancha, mucha plancha. Hasta el sábado que viene. Economía para todos con Carmen Tomás.